Hace unos días el mundo recibió un bombazo. Uno de los grandes líderes del crimen organizado finalmente fue atrapado, pero ¿te has preguntado cómo cayó uno de los capos más buscados del mundo? Hoy, desentrañamos los detalles ocultos y las operaciones secretas que llevaron a la impactante detención del Mayo Zambada. Mantén a salvo a los tuyos y prepárate para descubrir la verdad detrás de la captura que sacudió al mundo del narcotráfico, que esta historia lo cambia, y no serás el mismo para el final del vídeo. Capítulo 1. Los antecedentes de la detención. La tarde del 25 de julio de 2024 marcó un momento histórico con la captura de Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes más influyentes del cártel de Sinaloa. A pesar de que Joaquín, el Chapo Guzmán, acaparó la atención mediática, muchos consideran a El Mayo como el verdadero jefe del cártel. Durante más de 40 años, Zambada logró evadir a las autoridades mexicanas, lo que ha generado teorías sobre su posible protección por parte de altos funcionarios, tanto en México como en Estados Unidos, así como su extrema precaución en sus operaciones. El 25 de julio de 2024, El Mayo y uno de los hijos de El Chapo fueron arrestados al aterrizar en un avión privado en El Paso, Texas. Agentes de la DEA los esperaban, lo que sugiere que podría haber habido un acuerdo previo con las autoridades estadounidenses. Para entender la magnitud de este evento y su impacto en el panorama criminal de México, es esencial conocer la historia de El Mayo y su papel dentro del cártel de Sinaloa. Para ofrecerte una visión completa, he colaborado con Luis Chaparro, un periodista mexicano con 15 años de experiencia en la cobertura de cárteles. Pocos han podido investigar a fondo los orígenes de Ismael El Mayo Zambada debido a su naturaleza reservada y de bajo perfil. En 4 décadas, solo concedió una entrevista en 2010. Sin embargo, periodistas como Anabel Hernández, basándose en registros y testimonios de personas cercanas a él, han logrado revelar aspectos interesantes de este capo. Es importante saber que El Mayo, cuyo nombre completo es Ismael Zambada García, nació el 1 de enero de 1948 en El Álamo, una comunidad en Culiacán, Sinaloa, México. Al momento de su arresto, El Mayo tenía 76 años. A lo largo de su carrera criminal, ha recibido varios apodos como El Padrino, MC y La Señora. Figuras como El Chapo Guzmán lo apodaron La Cocina como nombre en clave. Desde joven, El Mayo se destacó por ser calculador y trabajador. Trabajaba como campesino para ayudar a su familia, que vivía en condiciones de pobreza extrema en Sinaloa. Su carrera criminal comenzó en 1968, cuando a los 19 años conoció al cubano Antonio Cruz Vázquez, un traficante de heroína en Nueva York y Nueva Jersey. Fue Cruz quien lo introdujo al tráfico de drogas a través de su cuñado Nico, casado con su hermana Modesta Zambada. Y ahora te contaré cómo empezó la carrera de este monstruo. Capítulo 2. El ascenso del Mayo. El Mayo comenzó a coordinar la producción de amapola, que se transformaba en goma de opio y luego en heroína. Este producto se transportaba desde Sinaloa a otros destinos en México y finalmente se traficaba a Tucson, Arizona. Para 1977, a los 28 años, El Mayo ya tenía varios sembradíos en Sinaloa y pagaba a autoridades corruptas para facilitar sus operaciones. En 1978, en Los Ángeles comenzó a expandir sus operaciones a gran escala. Aunque aún no operaba bajo la bandera del cártel de Sinaloa, esta idea ya se gestaba en su mente. Durante los siguientes años, El Mayo construyó un imperio logístico en Los Ángeles para traficar drogas a lo largo de Estados Unidos, recibiendo la mayor parte de las ganancias millonarias antes de enviarlas a México. Tras la caída del cártel de Guadalajara en 1985, El Mayo ganó más poder, heredando demanda y expandiendo su red criminal. Figuras clave como Miguel Ángel Félix Gallardo y Amado Carrillo Fuentes, conocido como El Señor de los Cielos y ahijado de Zambada, fueron fundamentales en su red hasta sus respectivas detenciones en 1989. En los últimos años, Ismael El Mayo Zambada vivió su época dorada, especialmente tras la caída de varios miembros de los hermanos Arellano Félix de Tijuana y la muerte de Amado Carrillo Fuentes, conocido como El Señor de los Cielos, en 1997. Durante este tiempo, el Cártel del Pacífico, que más tarde se conocería como el Cártel de Sinaloa,
ganó una fuerza considerable. Figuras clave como Joaquín El Chapo Guzmán y José de Jesús Esparragoza Moreno, alias El Azul, emergieron como líderes prominentes, pero El Mayo siempre tuvo la última palabra. Entre 2002 y 2007, el Cártel de Sinaloa se consolidó como la organización criminal más poderosa de México y del mundo, expandiendo su alcance a unos 50 países, incluyendo lugares tan lejanos como Malasia, Filipinas, Nigeria, Sudáfrica, Australia, España e Islandia. En 2004, el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de $5 millones por información que condujera a la captura de El Mayo, cifra que aumentó a 15 millones en 2021 y se mantuvo hasta su arresto en 2024. Es importante destacar que, aunque el papel crucial como operador del Cártel de Sinaloa, el verdadero cerebro detrás de la operación siempre fue El Mayo Zambada. La notoriedad de El Chapo comenzó en 1993, en el asesinato del cardenal mexicano Juan Jesús Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara durante la presidencia de Salinas de Gortari. Este incidente marcó el inicio de su fama pública. Más con sus fugas de prisiones de máxima seguridad, gracias a la corrupción de funcionarios. Sin embargo, en las sombras y sin escándalos mediáticos, El Mayo Zambada siempre fue el verdadero líder. Y así, conoces los orígenes y el ascenso al poder de Ismael El Mayo Zambada, así como la importancia de su reciente arresto, tanto para México como para Estados Unidos. Pero aún no hemos acabado. Capítulo 3. El verdadero terror de los carteles. El Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. No solo se dedica a la producción e importación de fentanilo, heroína, metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos y otros países, sino que también participa en actividades ilícitas como extorsiones, secuestros, lavado de dinero, robo de vehículos y robo de hidrocarburos, conocido en México como huachicoleo. El cártel tiene presencia en 15 estados de México, dominando completamente en 6 de ellos y manteniendo un control casi absoluto en 4, incluyendo Sinaloa, considerado su epicentro. Desde la captura de El Chapo en 2016, el Cártel de Sinaloa no funciona como una única organización con una sola cabeza, sino que opera como un cártel de 3 facciones que varían en cooperación según a quién le preguntes. Estas facciones son los Mayos, los Chapitos y los Guanos. Los Chapitos, o los menores, están controlados por los hijos de El Chapo, con Iván Archibaldo Guzmán Salazar, reconocido como el líder desde la captura y extradición a Estados Unidos de Ovidio Guzmán, alias El Ratón, en enero de 2023 durante la operación Mungus Azteca. De Ovidio Guzmán hablaremos más adelante, ya que ocurrió algo extraño. Luego tenemos a los Guanos, dirigidos por Aureliano El Guano Guzmán, hermano de El Chapo, quien mantiene su propia estructura y operaciones de manera independiente. Aunque no existe una ruptura total con el cártel, los Guanos operan con cierta autonomía y tienen una fuerte presencia en lugares como Badiraguato, así como en Baja California, Chihuahua y Guerrero. Una cuarta facción se desmanteló tras la recaptura de Rafael Caro Quintero, el 15 de julio de 2022. Caro Quintero fue uno de los líderes históricos y de la vieja escuela, tanto del Cártel de Guadalajara como del Cártel de Sinaloa. Por otro lado, tenemos a los Mayos, o la Mayiza, anteriormente liderados por Ismael El Mayo Zambada y sus hijos, quienes representan la facción más poderosa dentro del Cártel de Sinaloa. Más adelante te contaré quién probablemente heredará el liderazgo de este grupo. El Mayo desempeñó un papel muy estratégico no solo dentro del cártel, sino también en el gobierno mexicano, siendo el principal aliado del gobierno para pacificar territorios y negociar entre cárteles. Como hemos visto anteriormente, el Mayo Zambada ha entregado a miembros de su propia organización, incluyendo financieros y cocineros, para demostrar al gobierno que están colaborando. Este sacrificio le ha permitido mantenerse fuera de prisión y seguir liderando el cártel de Sinaloa sin ser molestado. Dentro de la organización, el Mayo era una figura de respeto, confianza y negociación. Para cerrar este tema de las facciones, quiero aclarar que esta visión general apenas raspa la superficie. Cada una de estas facciones tiene más subdivisiones,
y la organización y jerarquía son mucho más complejas de lo que puedes imaginar. Pero volvamos al tema principal de este vídeo. Capítulo 4. Los últimos movimientos del Mayo. La última aparición pública conocida de Ismael "El Mayo" Zambada fue en 2010, durante una entrevista realizada por el periodista Julio Scherer García del periódico Proceso. Julio Scherer, quien lamentablemente ya falleció, relató en su artículo que fue El Mayo quien solicitó la entrevista, y él sintió el deber de realizarla en un lugar aislado de la Sierra de Sinaloa. Julio recordó su encuentro con Zambada. Se sentaron a almorzar bajo un árbol en un entorno que parecía preparado para una huida rápida. La conversación fue reservada. Zambada era cauteloso con sus palabras, reflejando la vida de alguien que se mueve constantemente. Hablaron de su familia, pero evitó temas delicados como la situación de su hijo o su propia seguridad. Antes de terminar, Zambada ofreció hacerse una foto con Julio, un gesto que sellaba la autenticidad de su encuentro. Esta es la foto que se tomó Julio Scherer con El Mayo Zambada. Desde entonces, no ha habido más fotos, videos ni entrevistas. El Mayo se volvió un fantasma discreto, lo cual probablemente explica por qué, a diferencia del Chapo, nunca fue arrestado por las autoridades mexicanas. Ahora bien, déjame resumirte de la manera más entendible la información que tenemos hasta ahora sobre cómo fue el arresto de El Mayo Zambada, ya que genera muchas dudas. El 25 de julio, una aplicación de monitoreo de vuelos en tiempo real registró un avión privado Beechcraft King Air despegando de Hermosillo, Sonora, México, y aterrizando en el condado de Doña Ana, más específicamente en el aeropuerto de Santa Teresa, cercano a El Paso, Texas. Este aeropuerto está en la frontera entre México, Nuevo México y El Paso. Es crucial mencionar que agentes de la DEA y el FBI ya estaban esperando en el lugar de llegada. Minutos antes de las 2 p.m., un agente de la DEA y otro del FBI abrieron la escalerilla del avión, y El Mayo hizo una última petición. Solicitó a todos los presentes que no se dijera que se había entregado, sino que fue capturado, secuestrado o engañado. Los agentes accedieron y lo ayudaron a él y a Joaquín a descender del avión. En cuanto a Joaquín Guzmán López, alias El Güero, otro de los hijos del Chapo Guzmán, en 2015 habría participado en el operativo de fuga de su padre de la prisión del Altiplano, un penal de máxima seguridad ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. A El Güero también se le vincula con SUMAP, una empresa sinaloense de equipos químicos, así como con una compañía inmobiliaria, ambas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. También está implicado en la operación de superlaboratorios de drogas ubicados en Sinaloa y acusado de traficar drogas ilícitamente hacia Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta $5 millones por información que llevara a la localización de El Mayo Zambada. Hay pruebas claras de que existió un acuerdo entre El Mayo, Joaquín Guzmán López y las autoridades estadounidenses para su entrega. Una de estas pruebas es un documento firmado mientras el vuelo aún estaba en territorio mexicano, con agentes federales estadounidenses a bordo junto con estas dos personas de interés. Este documento, conocido como Regla 5, se utiliza en Estados Unidos para trasladar a un preso de un estado a otro, similar a una extradición interestatal. El documento se firmó porque todos en el avión, incluido El Mayo, sabían que aterrizarían temporalmente en Nuevo México antes de moverse a otros estados. Este documento se firmó con anticipación, indicando que era una operación planificada. Cuando el avión King Air llegó a Doña Ana, Nuevo México, cerca de El Paso, Texas, algunos hombres de las fuerzas federales estadounidenses descendieron, seguidos por un agente de la DEA y otro del FBI. Según videos a los que tuve acceso y publiqué en mis redes, estos agentes saludaron a los que venían a bordo, incluyendo a El Mayo y a Joaquín, lo que sugiere que todo estaba acordado y no fue una sorpresa. Si El Mayo Zambada no hubiera sabido de esto y le hubieran dicho que estaba bajo arresto en el avión, este habría sido rodeado por agentes federales al aterrizar en Doña Ana. Sin embargo, esto no ocurrió. No hay imágenes de agentes rodeando el avión, solo de ellos examinándolo y tomando evidencias después de que todos descendieron. La última información disponible, la mañana del 26 de julio, indica que Frank Pérez, abogado de Ismael El Mayo Zambada, negó que el narcotraficante se entregara voluntariamente a las autoridades estadounidenses.
El abogado declaró a un periodista que su cliente no cruzó la frontera en avión por voluntad propia, como sugirieron algunos informes. Añadió que no tenía más comentarios aparte de aclarar que el Mayo fue entregado contra su voluntad. Además, Pérez informó que el Mayo Zambada compareció ante un tribunal federal en El Paso, Texas, la mañana del 26 de julio, y se declaró inocente de los 12 cargos relacionados con narcotráfico y crimen organizado. Luis Chaparro, por su parte, tuvo acceso a uno de los nietos mayores de El Mayo, quien compartió una visión más íntima del estado actual del capo. Mi abuelo estaba muy enfermo, como sabías, y su vida estaba llegando a su fin. Todo lo que siempre quiso fue tener la oportunidad de ver a Huella MG al menos una vez más, dijo el nieto, cuyo padre es Ismael Zambada Siqueiros, conocido como el Mayo Flaco y actual jefe de la Malliza. El nieto reveló detalles sobre una reunión crucial donde el Mayo intentó convencer a los chapitos de entregarse a las autoridades estadounidenses. También es relevante mencionar que el avión en el que llegó el Mayo era originalmente del condado de Doña Ana y no un avión privado mexicano, lo cual es curioso. El nieto de Zambada también comentó que el acuerdo fue principalmente para tener la oportunidad de ver a sus hijos y a su hermano Reinaldo, conocido como el Rey Zambada. Las autoridades estadounidenses estaban muy cerca de capturarlo, por lo que hizo lo que consideró mejor. En ese momento, ocurrió algo curioso. Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, fue liberado 2 días antes de que el Mayo se entregara el 25 de julio. Esto está confirmado en la página del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, y cualquiera puede verificarlo. Sin embargo, una fuente de una agencia federal estadounidense dijo que Ovidio aún podría estar bajo custodia, ya que enfrenta cargos que no han sido desestimados. No se descarta la posibilidad de un acuerdo entre agencias para capturar al Mayo. Es posible que Ovidio esté ahora en una cárcel estatal en Chicago, como ha sucedido con otros capos mexicanos. Este movimiento tan cercano a la captura del Mayo deja la duda de si Ovidio tiene algo que ver con todo esto. Según su calendario judicial, Ovidio Guzmán tiene una vista presencial el 30 de septiembre de 2024, por lo que surge una gran pregunta. Capítulo 5. ¿Y ahora qué sigue? La historia en México ha demostrado que la fragmentación de los cárteles genera violencia, y así ha sido en el pasado, y continúa siendo con otros cárteles. Mike Bill, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, mencionó que el cártel de Sinaloa podría enfrentarse a una fragmentación aún más grave en los próximos meses o años. Las facciones de los Chapitos y los Guanos pelearían por el control de la organización criminal, lo que generaría un conflicto muy sangriento. Un informe de la DEA titulado Evaluación Nacional de las Amenazas de las Drogas 2024 señala que el Mayo Zambada se encuentra en un deteriorado estado de salud, sufriendo de diabetes durante años, lo que ha afectado varios órganos y causado problemas serios de visión. A pesar de su salud deteriorada, el Mayo Zambada demostró tener suficiente fortaleza para viajar, ser arrestado y ahora enfrentar un proceso penal que podría extenderse por meses o años. Mike Bill mencionó que el Mayo Zambada se entregó a las autoridades, pero la estructura del cártel de Sinaloa continúa operando normalmente, así que existen antecedentes de que la familia Zambada ya había negociado con la DEA para entregar a otros miembros del cártel anteriormente. Finalmente, Jesús Vicente Zambada Niebla testificó en 2019 contra Joaquín El Chapo Guzmán, quien fue condenado a cadena perpetua. Algunos expertos, como Luis Chaparro, sugieren que Ismael El Mayo Zambada podría haberse entregado para estar cerca de sus hijos en sus últimos años de vida. Sus hijos, Vicente Zambada Niebla, Ismael Zambada Imperial y Serafín Zambada Ortiz, así como su hermano Jesús Reinaldo Zambada, están en Estados Unidos. A sus 76 años y con problemas de salud, el Mayo probablemente desea pasar sus últimos años con su familia. Su entrega podría marcar el fin del cártel de Sinaloa, que enfrenta fragmentación y conflictos internos. La sucesión del liderazgo podría desencadenar más violencia, especialmente con la posible intervención del CJNG. Además, el Mayo podría testificar contra políticos corruptos, aumentando la tensión. Esta es la supuesta versión especial, pero esta historia aún no acaba. Pues a pesar de que terminamos de contarte la supuesta versión oficial,
quiero compartirte otras dos posibles teorías con mucha fuerza que tienes que tener en cuenta. Capítulo 6. Las teorías adicionales sobre esta captura. Antes de contarte las dos teorías que la están rompiendo, recapitulemos lo que aprendimos hasta ahora. La teoría principal sostiene que Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, secuestró a Ismael El Mayo Zambada y lo entregó a las autoridades estadounidenses en contra de su voluntad. Esta versión, respaldada por declaraciones del abogado de Zambada, pinta un cuadro de un violento acto de traición. Una versión más detallada, proporcionada por periodistas, sugiere que Zambada fue emboscado en su propia casa, llevado a la fuerza a un avión y trasladado a Estados Unidos. Esta versión incluye la participación del político mexicano Héctor Melesio Cuen, quien fue asesinado el mismo día que Zambada fue detenido, lo que sugiere una posible conexión con el evento. Pero mucho más interesante que esto es nuestra segunda teoría del día. Esta sugiere que agentes de la DEA secuestraron al Mayo Zambada y al hijo del Chapo en México, llevándolos ilegalmente a Estados Unidos. Aunque inicialmente parece fantasiosa, hay antecedentes y puntos clave que le otorgan cierta validez. El 30 de julio de 2024, José Luis González Meza, abogado del Chapo, en una entrevista con el periodista Pascal Beltrán del Río, calificó la versión oficial como un cuento de Walt Disney. Según González Meza, tanto Zambada como el hijo del Chapo fueron secuestrados por agentes de la DEA y transportados ilegalmente en un avión King Air 250 a un aeropuerto en Santa Teresa, cerca de El Paso, Texas. Durante la entrevista, se plantearon hipótesis importantes, como la propiedad del avión. Según la bitácora de vuelo, se debe registrar claramente la propiedad del avión, la compañía y el país, así como los datos de los pilotos. Si el avión despegó de México, lo hizo de manera ilegal, ya que el Mayo y el hijo del Chapo fueron entregados sin notificación oficial del gobierno mexicano. Además, el avión tenía una matrícula clonada, y se apagó el transpondedor hasta llegar a territorio estadounidense, evitando así su detección. Si esta teoría es cierta, plantea interrogantes delicadas sobre la soberanía de México y la legalidad de las acciones de la DEA. No sería la primera vez que la DEA actúa de esta manera. Un caso similar ocurrió en 1990 con el ginecólogo jalisciense Humberto Álvarez Machain, quien fue secuestrado en su clínica por agentes de la DEA y policías mexicanos sin el conocimiento del gobierno mexicano. Álvarez Machain fue llevado ilegalmente a Estados Unidos, acusado de participar en el asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985. Finalmente, en 1992, un juez federal estadounidense desestimó los cargos por falta de pruebas y ordenó su liberación y regreso a México. La principal sospecha del secuestro del Mayo por agentes de la DEA surge de la complejidad de la operación. Secuestrar al Mayo es una tarea extremadamente difícil y peligrosa, y el antecedente de Álvarez Machain sugiere que la DEA podría haber actuado de manera similar. Según declaraciones oficiales del gobierno mexicano, no hubo notificación previa sobre operativos de la DEA en territorio mexicano. Si hubieran sido informados, las acciones habrían involucrado a agentes mexicanos, y los implicados habrían sido encarcelados en México antes de ser extraditados a Estados Unidos mediante un proceso legal adecuado. José Luis González Meza argumenta que el gobierno de Estados Unidos y la DEA actuaron ilegalmente al capturar al Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán López, y por lo tanto deberían devolverlos a México para ser juzgados en su país de origen. Aunque parece poco probable, no es imposible, como se demostró en el caso de Álvarez Machain. Sin embargo, hay que considerar que Machain no ocupaba una posición de liderazgo en un cártel de drogas transnacional como el de Sinaloa. Aunque esta versión es emocionante, presenta algunas lagunas y no explica todos los detalles. Sin embargo, personalmente me parece más coherente que la teoría oficial. Y aún no acabamos, pues la tercera y última teoría es la que más da de qué hablar. A veces la realidad es mucho más sencilla de lo que parece. Esta teoría sugiere que Ismael El Mayo Zambada se entregó a las autoridades estadounidenses porque estaba gravemente enfermo y deseaba ver a sus hijos por última vez. Muchos expertos en cárteles mexicanos, aquellos que han dedicado años al estudio profundo de estos grupos, sostienen esta versión. El Mayo, a sus 76 años, sufre de diabetes, probablemente cáncer, y está perdiendo la vista.
Con 3 de sus hijos en Estados Unidos, su mayor anhelo era estar cerca de ellos y de su hermano antes de que su salud empeorara. El Mayito Gordo está en prisión. Vicentillo es testigo protegido del gobierno estadounidense y no puede salir del país. Y Serafín, el Flaco, es ciudadano estadounidense en una situación complicada. Además, su hermano Jesús Reinaldo Zambada también está en prisión en Estados Unidos. Ante esta situación, el Mayo probablemente decidió que entregarse a las autoridades estadounidenses era la única manera de ver a sus seres queridos. Aunque esta versión no explica por qué uno de los hijos del Chapo estaba en el avión con él, ni por qué Ovidio Guzmán fue trasladado de prisión 2 días antes de la captura del Mayo, suena plausible. Un comunicado de la familia Guzmán Loera y Guzmán López niega cualquier secuestro del Mayo Zambada y revela que el Mayo ha estado negociando su entrega con las autoridades estadounidenses durante los últimos 4 años. Estas negociaciones no son nuevas. Ya en el pasado, la familia Zambada había negociado con la DEA, lo que culminó en la liberación de Vicentillo, quien ahora es testigo protegido y cuyas declaraciones en 2019 ayudaron a condenar al Chapo Guzmán. La versión de que se entregó no le gusta al Mayo, ya que lo hace parecer débil y traidor a la organización que fundó. Sin embargo, la realidad de cualquier capo, especialmente en sus últimos años de vida, a menudo se reduce a un elemento fundamental: la familia. El Mayo quiere ver a sus hijos y a su hermano antes de enfrentarse a lo inevitable, la muerte, que nos alcanza a todos sin importar el poder o la riqueza. Pero hasta aquí llega este oscuro reporte. Cuéntame, ¿qué opinas de este misterioso y macabro caso? Ismael El Mayo Zambada, el narco más escurridizo de México, construyó un imperio criminal que parecía intocable. Durante décadas, burló a las autoridades y expandió su poder en las sombras. Pero todo cambió cuando la persona más cercana a él decidió hablar. Su esposa, guardiana de los secretos más oscuros del cártel, reveló imágenes que sacudieron al mundo. Entre ellas, rituales de santería con sacrificios humanos y cámaras de tortura que desafían la imaginación. ¿Qué llevó a esta mujer a traicionar al narco más poderoso de México? En las calles de Sinaloa, donde el sol pega duro y la vida no es fácil, nació un tipo que cambiaría el juego para siempre: Ismael Zambada, al que todos conocen como El Mayo. Este compa empezó de abajo, sembrando mota como cualquier otro. Pero tenía algo especial, una chispa que lo hizo subir como la espuma en el mundo del narco. Un día, se juntó con otro pesado, el Chapo Guzmán, y ahí fue cuando la cosa se puso seria. Entre los dos armaron tremendo desmadre con el cártel de Sinaloa. Mientras el Chapo se llevaba los flashes, el Mayo movía los hilos desde las sombras, haciéndose el invisible. Y vaya que le salía bien hacerse el fantasma. Usaba dobles, se escondía en túneles y tenía más chismosos que una vecindad. Las autoridades se volvían locas buscándolo. Describir a este vato es como tratar de agarrar agua. Con una mirada que te cala, pero lo más cabrón es cómo se mezcla con la raza. Lo mismo lo ves de campesino que de empresario fresa. Tiene más ojos en la calle que un pulpo. Antes de que la tira mueva un dedo, él ya está 3 pasos adelante. Y ni te cuento la tecnología que usa. Drones, celulares encriptados, pura cosa de película. Hay quien dice que se ha operado la cara y que cambia de look más que de calzones. A lo mejor ya te lo cruzaste en la calle y ni cuenta te diste. El negocio que armó no es cualquier changarro. Es una multinacional del mal, con todo y organigrama. Arriba está el Mayo, y de ahí para abajo hay de todo. Jefes de plaza, matones, químicos locos y hasta contadores para lavar el billete. Venden de todo y a todos lados. Desde los barrios más cabrones de Chicago hasta las discotecas más fresas de Europa. Y no solo eso, se han hecho compás de la mafia italiana y hasta de los chinos. El mundo es chiquito para estos vatos. Pero donde está el verdadero poder es en los achichincles que tiene metidos en todos lados. Desde el poli de la esquina hasta los meros del gobierno, el Mayo tiene oídos y ojos por todos lados. La familia Zambada es como la realeza del narco. No mames. El hijo más famoso, el Vicentillo, la armó en grande hasta que lo agarraron. Los otros chavos,
Serafín e Ismael Jr., andan siguiendo los pasos del jefe. Y las hijas, Teresa y María Teresa, manejan la lana con mano dura. Detrás de todo el show está la esposa de El Mayo. Esa vieja sabe dónde están enterrados todos los muertos, literal y figurativamente. Los Zambada viven a todo dar, pero siempre con un ojo al gato y otro al garabato. Los morros van a escuelas de papi y mami, pero desde chiquitos ya andan metidos en el negocio familiar. En el mundo de El Mayo, si tienes boca es para comer, no para hablar. El que abre el hocico desaparece más rápido que un billete en día de quincena. La intimidación es el pan de cada día, desde indirectas hasta dejarte bien claro que con ellos no se juega. La desconfianza está a la orden, está a la orden del día. Hoy eres compa, mañana te pueden estar echando tierra encima. Cada traidor se convierte en una historia de terror que se cuenta en las esquinas de Culiacán. Cada vez que intentan agarrar a El Mayo es como si trataran de atrapar el viento. La corrupción es su mejor amigo. Tiras, jueces, políticos, todos bailan al son que les toquen los billetes. El Mayo tiene más túneles que un hormiguero y tecnología que ni Obama. Hay quien dice que tiene trato con el gobierno, pero quién sabe. Mientras los gringos de la DEA se yalan los pelos, El Mayo sigue por ahí, riéndose de todos y viviendo a sus anchas. Pero ojo, la esposa de El Mayo guarda unos secretos que van a poner de cabeza todo este imperio. Ya sabes lo que dicen, la traición siempre viene de adentro, y esta historia no va a ser la excepción. Y es que detrás de todo gran narco siempre hay una mujer fuerte. En este caso, la esposa de El Mayo estaba a punto de voltear la tortilla. Esta vieja no era cualquier cosa. Creció en Sinaloa, donde el narco es como el pan de cada día. Dicen que conoció a Ismael en una fiesta del pueblo, de esas donde el tequila corre como agua. Desde entonces, se convirtió en su mano derecha, tanto en casa como en el negocio. De personalidad, dicen que es más dura que un cocido de res. Vive a todo lujo, pero sin hacer mucho ruido. Hay quien jura que ella es el verdadero cerebro detrás del imperio, pero nadie se atreve a decirlo en voz alta. Un día, de la nada, decidió soltar la sopa. Nadie sabe bien qué mosca le picó. ¿Se cansó de la vida loca? ¿Alguien la amenazó? Sea lo que sea, sabía que estaba jugando con fuego. Se preparó como si fuera para la guerra. Contactó a periodistas, abogados, hasta dicen que habló con gringos de la DEA. En el rancho, la noticia cayó como balde de agua fría. Los más cercanos a El Mayo no podían creerlo. El día que soltó la bomba, el mundo se paró. La entrevista fue en un lugar secreto, pero las redes sociales explotaron como si fuera fin de año. En Sinaloa, la raza no sabía si reír o llorar. Los gobiernos de México y Estados Unidos se volvieron locos, armando juntas de emergencia a cada rato. Pero lo más cabrón fueron las fotos que sacó. Imágenes que te ponen los pelos de punta. Fiestas con políticos, montañas de dinero y cosas que es mejor ni mencionar. Los expertos se quebraban la cabeza analizando si eran reales o puro Photoshop. ¿Por qué lo hizo? Algunos dicen que El Mayo la traicionó con una mocosa, otros que temía por su vida. Los conspiranoicos juraban que la CIA estaba detrás de todo. Fuera lo que fuera, el debate estaba en si era una heroína o una rata traidora. Las consecuencias no se hicieron esperar. El cártel de Sinaloa se volvió un hormiguero pateado. La policía y el ejército andaban como locos haciendo redadas. El negocio de la droga se tambaleó. De repente, El Mayo ya no era el narco invisible y respetado. La gente empezó a verlo como lo que era, un criminal más. Y su esposa, bueno, esa es harina de otro costal. Nadie sabe dónde está, pero todos rezan por ella, porque en el mundo del narco, perdonan todo menos la traición. Cuando la esposa de El Mayo abrió la caja de Pandora, nadie estaba preparado para lo que saldría de ahí. Los secretos que reveló eran más oscuros que boca de lobo. Resulta que El Mayo no solo era un narco de hueso colorado, sino que estaba metido hasta el cuello en cosas de brujería.
La vieja contó que tenía su santero personal y que hacía unos rituales que te ponen la piel de gallina. Hablamos de sacrificios de animales y hasta de cristianos. El Mayo creía que estos rituales lo hacían intocable. Tenía más amuletos que una tienda de esoterismo, collares, anillos, hasta calzones con poderes, según él. Y no tomaba ni una pinche decisión sin consultar a sus brujos. Imagínate, moviendo toneladas de coca basándose en lo que le decían las cartas. Pero eso no es nada comparado con sus métodos de tortura. La doña describió unas cámaras de tortura que parecían salidas de una peli de terror. Técnicas que te harían vomitar solo de oírlas. Usaban de todo: descargas eléctricas, ahogamientos y unas drogas que te vuelven loco. Lo peor es que tenían formas de hacer desaparecer los cuerpos que ni te imaginas. Ácido, cocodrilos, hasta hornos crematorios. Un sobreviviente contó que lo tuvieron días sin dormir, drogado pensando que se lo iban a echar a los puercos. Y eso no es todo. El negocio de la trata de personas era otro nivel de maldad. Tenían una red que parecía de película. Secuestraban chavitas de pueblitos, las metían en camiones como ganado y las mandaban pa'l norte. Algunas acababan en burdeles de lujo en Estados Unidos, otras en antros de mala muerte en Europa. Las ganancias de este negocio eran una locura. Millones y millones que lavaban en negocios de todo tipo. Desde restaurantes hasta constructoras, todo era parte del teatrito. Pero lo que dejó a todos con la boca abierta fueron los experimentos con drogas. Tenían laboratorios secretos donde cocinaban unas drogas sintéticas que ni nombre tenían. Probaban esta madre con indigentes y animales. Había rumores de que estaban tratando de crear un super soldado o una droga que te controlara la mente. El imperio económico de El Mayo era un laberinto. Tenía empresas por todos lados: gasolineras, hoteles, hasta una aerolínea. Invertía en la bolsa como si fuera un tiburón de Wall Street. Y ni hablar de sus cuentas en paraísos fiscales. El vato tenía más lana escondida que un ratón en una quesería. Lo de las conexiones políticas fue lo que hizo que se armara el desmadre. La vieja soltó una lista de nombres que parecía directorio telefónico. Había de todo: diputados, senadores, hasta un expresidente, decían. Jueces que estaban más comprados que piñata en fiesta. El Mayo movía los hilos en las elecciones como si fueran títeres. Metía a su gente en los partidos y nadie se daba cuenta. Había regiones enteras donde su palabra era ley. Cuando toda esta mierda salió a la luz, fue como si hubiera explotado una bomba atómica. El gobierno no sabía ni por dónde empezar. Los gringos estaban que echaban humo. Y la gente común, pues ya ni sabía en quién confiar. El Mayo pasó de ser el narco invisible a ser el más buscado del planeta. Su imperio se estaba desmoronando como castillo de naipes. Y su vieja, bueno, algunos decían que ya estaba 3 metros bajo tierra, otros que vivía como reina en alguna isla paradisíaca. Lo único seguro es que estas revelaciones cambiaron el juego para siempre. Ya nada volvería a ser igual en el mundo del narco. Y todos se preguntaban, ¿qué más secretos quedan por salir a la luz? El cártel de Sinaloa se convirtió en un nido de víboras. Los que antes lamían las botas del Mayo, ahora se peleaban por su trono como perros por un hueso. Varios peces gordos del cártel dijeron, ahí se ven, y se pelaron con información y lana. Los carteles rivales, oliendo sangre en el agua, empezaron a morder pedazos del territorio. Las rutas de la droga, antes bien aceitadas, ahora eran un desmadre. Nadie confiaba en nadie. Era como si todos anduvieran con pistola en mano y mirando sobre el hombro. La cacería del Mayo parecía sacada de una película de acción. El ejército y la policía andaban como locos, volteando cada piedra en Sinaloa. Usaban drones, satélites, hasta perros entrenados para oler billetes. Los gringos mandaron a sus mejores sabuesos del FBI y la DEA. Cada rato salía un rumor nuevo. Que si el Mayo estaba escondido en la sierra, que si se había fugado a Sudamérica, o que andaba disfrazado de vieja en la Ciudad de México. A nivel internacional, el show estaba a todo lo que da. Los gringos ofrecieron una recompensa tan grande que hasta daban ganas de ir a buscarlo uno mismo.
Agencias antidrogas de medio mundo se unieron a la fiesta. Salían declaraciones de presidentes y primeros ministros como si fuera el fin del mundo. Las relaciones entre México y Estados Unidos se pusieron tensas. Todo mundo empezó a cuestionar si esta guerra contra las drogas servía para algo o nomás era gastar pólvora en infiernitos. La familia Zambada la tenía más difícil que un pavo en Navidad. A los hijos del Mayo los buscaban hasta debajo de las piedras. Algunos familiares se escondieron. Otros intentaron negociar con el gobierno. Les congelaron tantas cuentas que parecía que había llegado otra edad de hielo. Hubo primos traicionando a tíos, hermanos vendiéndose entre ellos. Un culebrón digno de telenovela. El negocio de la droga se fue al carajo. Las rutas tradicionales valieron madres y empezó a escasear la mercancía en lugares donde antes sobraba. La violencia se disparó porque todos querían su tajada del pastel. Aparecieron nuevos jugadores, chamacos con más huevos que cerebro queriendo hacerse de un nombre. Los adictos tuvieron que buscar nuevas formas de ponerse hasta atrás, cambiando de veneno como de calcetines. Y para rematar, se armó una guerra de información de película. El cártel soltaba fake news a lo pendejo, tratando de confundir a la raza. Los periodistas que se atrevían a investigar recibían más amenazas que nunca. Había filtraciones por aquí y por allá, cada quien jalando agua para su molino. En fin, el imperio de El Mayo se desmoronó como un cerro en temporada de lluvias. Sinaloa y todo México estaban patas arriba. Y mientras todos se preguntaban dónde diablos estaba El Mayo, el mundo del narco se reorganizaba en las sombras, listo para el siguiente capítulo de esta historia sin fin. Las revelaciones que salieron a la luz dejaron a todos con el ojo cuadrado. Resulta que El Mayo no solo movía los hilos del narco, sino que tenía conexiones con los meros del mundo. Estamos hablando de presidentes, celebridades de Hollywood, hasta empresarios que salen en la revista Forbes. El vato influía en decisiones que afectaban a países enteros. ¿Te acuerdas de esa elección rara en Sudamérica? Pues ahí andaba la mano del Mayo. Pero eso no es nada. El cártel estaba metido hasta en las guerras que ni nos enteramos. Mandaban armas a grupitos rebeldes en África como si fueran dulces. Trabajaban con la CIA en operaciones tan secretas que ni Obama sabía. Dicen que hasta tumbaron gobiernos en Centro y Sudamérica. El narco ya no era solo un negocio, era una herramienta política más cabrona que la propaganda. Y en tecnología, estos vatos estaban más avanzados que la NASA. Tenían unos sistemas de comunicación que ni los hackers más chingones podían quebrar. Usaban drones antes de que fueran cool y tenían unos submarinos que parecían sacados de una peli de James Bond. En sus plantíos usaban técnicas que harían babear a un agrónomo de Harvard. Pero lo más loco eran sus experimentos científicos. En laboratorios escondidos en la sierra, andaban jugando a ser Dios. Hacían investigaciones genéticas que te volarían la cabeza. Trataban de crear supersoldados como en los cómics. Experimentaban con el control mental. Creaban nuevas plantas de mota y buscaban la droga perfecta que te pusiera hasta atrás sin hacerte daño. El plan maestro del Mayo era una locura total. Quería legalizar las drogas en todo el mundo, pero no para que la raza anduviera feliz, sino para controlar todo el mercado legal. Tenía planes de meter sus narices en negocios que ni te imaginas. Su visión era un mundo donde el narco controlara todo, desde la comida que comes hasta el aire que respiras. Hasta se preparaba para un colapso de la sociedad, como si fuera el fin del mundo. Y para cerrar con broche de oro, los archivos secretos que salieron a la luz eran material para 1000 películas de conspiraciones. Había pruebas de cosas que los gobiernos habían ocultado por años, tecnologías que parecían de ciencia ficción, pero que existían de verdad. Hasta información sobre extraterrestres y cosas del más allá. El cártel tenía profecías y conocimientos místicos que te pondrían los pelos de punta. Todo esto salió a la luz y el mundo se volvió loco. Ya no sabíamos qué era verdad y qué era mentira. La realidad superó a cualquier serie de Netflix. El legado del Mayo no solo cambió el juego del narco, cambió la historia del mundo entero. Y todos nos quedamos pensando, si esto es lo que sabemos,
Los que analizaron lo que dijo la doña del Mayo dicen que es más complejo que un rompecabezas de 1000 piezas. Por un lado, vivió rodeada de lujos, pero por otro, vio cosas que te dejan marcado de por vida. Algunos la ven como una heroína, otros como una rata traidora. Comparada con otros soplones del narco, esta vieja se lleva las palmas, poniendo su credibilidad en duda. ¿Decía la verdad o nomás quería venganza? De la noche a la mañana se volvió el blanco número 1 del narco. Hubo como 3 intentos de matarla en menos de un mes. Su familia tuvo que desaparecer del mapa. Los gringos la metieron en un programa de protección más secreto que la receta de la Coca-Cola. Le cambiaron hasta el color de los ojos. Legalmente, la cosa no pintaba bonito. Aunque cantó como pajarito, seguía siendo cómplice de un chingo de delitos. Se enfrentaba a años en el bote, pero su información valía oro. Su bomba informativa cambió el juego del narcotráfico. Las agencias antidrogas tuvieron que replantear todo. Salieron leyes nuevas a cada rato. Hasta la ONU se metió al quite. Todo mundo se preguntaba si de plano no era mejor legalizar todo y ya. Empezaron a salir ideas locas para combatir el narco, desde usar inteligencia artificial hasta terapias para adictos. La raza en la calle se prendió. Hubo marchas como nunca antes. La gente estaba hasta la madre de la corrupción. Salieron nuevos líderes echando lumbre contra el gobierno. El narco ya no era ese antihéroe chingón de las narcoseries. Ahora todos lo veían como el cáncer que es. El cártel de Sinaloa quedó como nopal en vendaval. Nadie sabía quién iba a agarrar las riendas después del Mayo. Unos decían que sus hijos, otros que algún lugarteniente mañoso. El cártel tuvo que reinventarse. Empezaron a meterse en otros negocios turbios, como si las drogas ya no dieran tanto billete. Al final, la guerra contra el narco ha sido un fracaso más grande que la selección en el Mundial. Ahora, andan con ideas nuevas. Que si legalizar, que si educar más, que si cooperación internacional. Ya nos dimos cuenta que esto no se arregla a balazos. Esta vieja, le guste a quien le guste, cambió la historia. Nos abrió los ojos a un mundo que preferíamos ignorar. Nos mostró que el narco no es solo un problema de México, sino un cáncer mundial. Y aunque el futuro al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos. El Mayo, ese viejón que parecía más escurridizo que jabón en el baño, se volvió el Waldo del narco. Unos decían que andaba escondido en una isla paradisíaca, otros que ya estaba comiendo tierra. Hubo rumores de que hizo un trato con el gobierno y ahora vivía como rey en algún lugar secreto. Sea como sea, su leyenda creció más que la panza de un político. El vato se convirtió en el Jesús Malverde moderno, con narcocorridos y todo. El mundo del crimen se puso patas arriba. Salieron nuevos carteles. El narcotráfico se volvió un desmadre global, con muchas más rutas. Los criminales y los gobiernos ahora parecían primos, de esos que se odian, pero se necesitan. La seguridad mundial se volvió un dolor de huevos para todos los países. En la política mundial fue como si alguien hubiera agitado una piñata. Las alianzas cambiaron, todos los países andaban paranoicos con su seguridad, sacando leyes nuevas como si fueran volantes. La ONU y otros organismos internacionales se vieron más inútiles que un cenicero en moto. La raza en la calle por fin abrió los ojos. Ya nadie veía a los narcos como héroes de telenovela. Las series y películas sobre el narco se volvieron más críticas que Suegra en Navidad. En las escuelas empezaron a hablar del narco como si fuera el coco, para espantar a los morros. Surgieron grupos antinarco por todos lados, como si fueran clubes de fans, pero al revés. La vieja que destapó toda la cloaca se volvió una leyenda viviente. Cambió las leyes de protección a informantes y un chingo de ratas empezaron a cantar en el mundo criminal. Al final, nos quedamos con un mundo donde ya no hay tantas sombras para esconderse. Aprendimos que por más culera que sea, es mejor que vivir en una mentira. Vimos que hasta una sola persona con huevos puede cambiar el pedo, aunque el sistema esté más podrido que político en campaña. Ahora la cosa es, ¿qué vamos a hacer con todo este conocimiento? ¿Nos vamos a quedar cruzados de brazos o vamos a movernos para cambiar las cosas?
¿Qué vas a hacer para dejar tu huella? Comparte este video. El Mayo, el verdadero jefe del cártel de Sinaloa. Estamos en 2018. El Chapo Guzmán ha sido capturado por tercera vez, extraditado y está respondiendo por sus crímenes ante un jurado estadounidense. Entonces ocurre algo increíblemente extraño. El Chapo se declara inocente. Entonces menciona un nombre que muy pocos han oído y aún menos saben nada de él. El Mayo Zambada. Según el Chapo, el Mayo es el verdadero jefe del cártel de Sinaloa. El Mayo era el hombre que movía los hilos desde las sombras todo el tiempo. Pero el Mayo también era un hombre que nunca pasó un segundo en la cárcel en toda su vida. Entonces, ¿quién es este misterioso señor de la droga? ¿Qué tan ciertas son las afirmaciones del Chapo? ¿Y si realmente es tan poderoso, como ha permanecido oculto toda su vida? Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Antecedentes y vida temprana. La vida del Mayo está rodeada de misterio. El capo de la droga está tan fuera de la red, es tan desconocido, que casi se convierte en una leyenda. Algunos ni siquiera creen que exista. Pero existe. Los que le conocen de cerca dicen que el Mayo nunca habla por teléfono, nunca dice una palabra en las reuniones y solo ha concedido una entrevista en su vida. La entrevista en la que se tomó esta foto. Porque, a diferencia del Chapo, que cortejó la fama hasta que lo atraparon, el Mayo cortejó la oscuridad hasta que se volvió imposible de atrapar. El Mayo nació el 1 de enero de 1948. Su verdadero nombre es Ismael Mario Zambada García, y toda su infancia transcurrió en el corazón de Sinaloa, México. Sabemos que fue criado como católico, y como la mayoría de sus compañeros que luego se convirtieron en capos de la droga, nació en la pobreza extrema. El Mayo era tan pobre que, antes de llegar a la adolescencia, había pasado por un sinfín de trabajos ocasionales, desde limpiar coches hasta conducir camiones. Sin embargo, el único trabajo que le acompañó durante toda su adolescencia y que le llevó comida a la mesa fue la agricultura. Pero no era ganado, pollo o maíz. Ismael Zambada era gomero, término utilizado en México para referirse a un cultivador de amapola. Básicamente, cultivaba marihuana y la vendía a pequeña escala. La vida se movía rápido para Zambada. Tanto que, con solo 17 años, se casó con su novia, Rosario Cardosa. Al año de casarse, tuvieron el primero de los 7 hijos que llegarían a tener juntos. Y a medida que su familia crecía, también lo hacía el aplastante peso de sus responsabilidades. Finalmente, Zambada, desesperado, empezó a hacer lo que haría cualquiera con una familia que alimentar. Empezó a buscar medios para conseguir más dinero. En los inicios del narcotráfico la respuesta a sus problemas estaba más clara que el agua. El año era 1960. La demanda de marihuana en los Estados Unidos era mayor que la oferta. Y había tantas oportunidades, tantos nuevos mercados, que Zambada habría sido un tonto si hubiera dejado pasar la oportunidad. Así es como entró en el comercio internacional de drogas. Y un hombre llamado Inés Calderón Quintero fue su mentor. Quintero tomó a Zambada bajo su ala y le abrió los ojos a una gama más amplia de posibilidades. La marihuana era para los jugadores de ligas menores. Si Zambada quería verdadero dinero, verdadera riqueza, el tráfico de heroína era la respuesta. Y muy pronto, Zambada aprendió lo suficiente como para dirigir su propia red de distribución de drogas. No era un cartel. Era más como un depósito, donde Zambada traficaba heroína y cocaína a los Estados Unidos. Para el año 1970, Zambada se había convertido en un miembro establecido y confiable del narcotráfico mexicano. Pero había un problema. A medida que el narcotráfico mexicano se volvía más lucrativo, más violentos, ingeniosos y organizados entraban en el negocio. Y como resultado, Zambada se encontró en una situación muy delicada. Una vez más, necesitaba encontrar una salida. Necesitaba convertirse él mismo en un pez gordo o explorar territorios inexplorados. Y fue en ese momento cuando Zambada conoció a su siguiente mentor, un hombre profundamente divisivo y excéntrico llamado Antonio Cruz Vázquez. Si le gusta el crimen, las palabras no bastan para explicar lo legendario que era Antonio Cruz Vázquez.
Era un maestro de la manipulación, un gran conocedor del tráfico de drogas y un terrible jugador al que no le importaba cuánto perdía. Una vez perdió tanto dinero que endeudó un casino con $500,000. Nadie sabe si eso es posible. Sin embargo, en el momento en que Zambada y Vázquez se conocieron, él mismo estaba en una situación desesperada. Acababa de salir de la cárcel tras cumplir 3 años de una condena de 5 años en el estado de Texas. Así que en el año 1973, acogió a un relativamente inexperto Zambada, y este se convirtió en proveedor de los clientes de Vázquez en Los Ángeles y Las Vegas. Zambada demostró ser bueno y fiable, tan fiable que Vázquez y Zambada se hicieron increíblemente amigos. Tan unidos que el primero acabó casándose con la hermana de Zambada, Modesta. Este periodo de crecimiento de Zambada era necesario porque aprendería algunas lecciones. La primera se refería al tráfico de drogas. Bajo el mando de Vázquez, Zambada aprendió los fundamentos de la logística comercial. Aprendió la necesidad de negociar alianzas antes de fomentar la guerra. Aprendió a comprar a la policía de cualquier territorio en el que operara. Aprendió profesionalidad y a negociar la lealtad de sus socios. La siguiente serie de lecciones también sería importante, pero solo llegaría después de la caída del propio Vázquez. Y fueron absolutamente necesarias para impulsar a Zambada, el alias de El Mayo. A mediados de la década de 1970, con el gobierno de los EU presionando a México para tomar medidas enérgicas contra los traficantes de drogas, Vázquez comenzó a temer que su familia fuera asesinada en México. Así que trasladó a todos, incluido El Mayo, a los Estados Unidos. El fin de la alianza Vázquez-Zambada. En los Estados Unidos, su negocio floreció aún más que antes. En su apogeo, ganaban decenas de millones de dólares al año. Desafortunadamente, a medida que su dinero crecía, también lo hacían los apetitos de la familia. Vacaciones millonarias, coches de lujo, fiestas fastuosas y, finalmente, los federales comenzaron a dirigir su atención hacia ellos. En 1978, Vázquez fue arrestado tras ser implicado en una operación encubierta de $18 millones. Su captura llevó a que el nombre de Zambada apareciera por primera vez en un informe de investigación. Fue un error costoso y una lección que Zambada aprendería muy pronto. A partir de entonces, nunca dio rienda suelta a su riqueza y, si podía evitarlo, intentaba que todos los que le rodeaban siguieran el mismo principio. Mientras tanto, Vázquez fue condenado a 15 años de cárcel y Zambada heredó todos sus contactos y operaciones. Ahora, Zambada había conseguido lo que siempre quiso. Era un pez gordo. Pero el tráfico de drogas es el mar profundo, y siempre hay un pez más grande entre el diablo y el mar azul profundo. En el tráfico mundial de drogas, Zambada no era el pez más grande. Félix Gallardo, alias El Padrino, era el pez gordo. Era el jefe del cártel de Guadalajara. Y cuando vio la eficiencia que Zambada aplicaba a su trabajo, lo invitó a unirse a sus filas. Eran los años 80, y aunque Zambada aceptaría, otro capo de la droga se estaba haciendo un nombre. Además, era frío, despiadado y brutalmente eficiente. Era Joaquín Archibaldo Guzmán, alias El Chapo. No está claro si El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada trabajaron juntos estrechamente, pero sabemos que se conocían. Se conocían lo suficientemente bien como para que cuando el cártel de Guadalajara se separó y se dividió en 3 facciones, El Chapo miró hacia El Mayo. En realidad, no fue exactamente así como sucedió. El cártel de Guadalajara se dividió en el cártel de Juárez, el cártel de Tijuana y el cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa estaba liderado inicialmente por el PAME y El Chapo. Sin embargo, controlaban territorios en el centro de México y se encontraban atrapados entre el cártel de Tijuana, que controlaba el noroeste de México, y el cártel de Juárez, que controlaba el noreste eventualmente. Finalmente, estalló la guerra y, tras varias matanzas en ambos bandos, El Chapo buscó al único hombre que podía sacarlos de la situación en la que se encontraban. El Mayo era diferente de El Chapo en un aspecto concreto. Era un maestro negociador que podía conseguir lo que quería sin violencia. Todo el tiempo pasado bajo Vázquez había afinado su habilidad.
Es decir, en medio de una guerra del narcotráfico en ciernes, el Mayo se las había arreglado para trabajar para cárteles de la droga rivales al tiempo que mantenía su propia autonomía y contratos independientes con redes de narcotraficantes colombianos. También lo había hecho manteniéndose fuera del radar del gobierno. La gente conoce a todos los cárteles. Conocen sus nombres e incluso conocían a El Chapo. Pero ¿quién era el Mayo? Nadie que no necesitara saberlo sabía nada. Así que el Chapo tomó la sabia decisión de asociarse con el Mayo. Y en el momento en que el Mayo aceptó esta unión, fue cuando las cosas empezaron a ponerse peligrosas para todos a su alrededor. Pero lo más importante, para el propio Zambada. Corría el año 1992. El Mayo estaba con su familia, celebrando el cumpleaños de su hijo, cuando de repente oyeron un fuerte estruendo fuera, en el piso de abajo. Alguien había colocado una bomba en el coche familiar. Y si no fuera por algunos retrasos de última hora, habrían estado en ese coche, muertos. Este ataque fue obra del cártel de la Tijuana, su atentado contra la vida de Zambada. No está claro cómo respondió el Mayo a ese ataque, pero todo el mundo sabe que algo cambió en el jefe de la mafia a partir de ese día. En lugar de retirarse del cártel y desaparecer con su familia, el Mayo redobló sus negocios con el cártel de Sinaloa. Él y el Chapo trabajarían juntos para dominar territorios y diezmar territorios rivales. Nadie sabe si los dos tenían un acuerdo o cuán estrechamente trabajaban, pero mientras el Chapo bailaba en el centro de atención, los federales no se dieron cuenta de que había otro jefe entre bastidores. El Mayo operaba desde las sombras con gran eficacia. Era tan eficiente en el control de las cosas que, incluso después de que el Chapo fuera capturado 2 veces, nada cambió. Todo seguía igual para el cártel de Sinaloa. E incluso hay un rumor de que el Mayo podría haber facilitado las 2 fugas de El Chapo. Mientras tanto, como venganza por el atentado contra la vida de su familia, es de imaginar que el Mayo buscaba la destrucción del cártel de Tijuana. Esta afirmación puede ser cierta o no, pero ten en cuenta que el gobierno mexicano reprimió al cártel de Tijuana durante la guerra contra el narcotráfico, pero dejó en paz al cártel de Sinaloa. Parecía demasiado conveniente, y lo era. Pero, ¿a quién le importa ahora? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Cuando el gobierno mexicano eventualmente llegaría al cártel de Sinaloa, derribaron a El Chapo. No al cartel de Sinaloa, y definitivamente no a El Mayo. De hecho, se convirtió en una tarea imposible incluso encontrar a El Mayo. Incluso cuando el hermano de El Mayo, Jesús, el Rey, Zambada, fue detenido en 2010 por cargos relacionados con el narcotráfico y empezó a hablar de su misterioso hermano a los federales, nada de lo que dijo llevó a las autoridades más cerca de él. 4 años más tarde, cuando uno de sus hijos, Ismael Zambada Imperial, fue detenido por el ejército mexicano y extraditado a fue condenado a 9 años de prisión. Esta sentencia fue claramente demasiado leve y demostró que Ismael había ofrecido alguna información sensible, a cambio de una sentencia más leve. Fuera cual fuera la información, no acercó a los federales a la captura de El Mayo. Y el hijo de El Mayo ha optado desde entonces por quedarse en Estados Unidos por miedo a las represalias del cártel por su declive por traición. He estado en esas montañas y es muy difícil capturar a alguien. El Mayo Zambada es uno de los narcotraficantes más astutos que ha dado México, son palabras del exagente de la DEA, Mike Vigil. Se cree que el Mayo acampa en las montañas y que hace años que no sale de allí. También se cree que la edad le ha alcanzado. Se rumorea que está gravemente enfermo de diabetes y que su salud no deja de decaer, dejando un vacío de poder en el cártel de Sinaloa, con los hijos del Chapo y la facción de Zambada disputándose el control. Lo único que mantiene la paz dentro de México en este momento y el cártel de Sinaloa juntos, es un hecho de que el Mayo todavía está vivo. En el momento en que muera el Mayo, es probable que el cártel de Sinaloa se divida en una guerra a gran escala. Eso es casi seguro. La gran pregunta que todos se hacen es si el Mayo será capturado antes de que muera a este ritmo, es poco probable, pero quién sabe. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.